contradanzas. El amigo Miguel Génova me envió por correo dos textos muy hermosos de Guillermo Cabrera Infante, hablando precisamente sobre Cachao, el célebre músico cubano, el contrabajista, y bueno, una reflexión muy interesante del periodista. Yo pensaba que era un periodista, pero era Cabrera Infante, con esa prosa de él tan llena de juegos verbales, en la que contaba un poco lo que significaba la danza, que proviene de country dance, una danza campestre inglesa que luego se asimila en Francia, y los franceses que, bueno, la deforman como contredanse, y luego va a entrar a América Latina, a España, a través de España, a Cuba, y bueno, ahí la danza y la contradanza adquieren una personalidad muy peculiar, ¿verdad? Con los ritmos propios, no solamente de la música española, muy vinculado con la habanera, sino también con los elementos propios de la cultura africana que están ahí en Cuba, todo lo que tiene que ver con la percusión, ¿verdad? Entonces las contradanzas cubanas se convierten en un género particular, muy singular, muy, ¿cómo se diría?, idiosincrático de la isla, de la cultura cubana. Y bueno, la danza y la contradanza es precisamente, bueno, lo que estamos tratando nosotros de hacer, que es bailar juntos a propósito de una historia, de la historia de las relaciones del collage con la pintura. Y bueno, así como en la primera danza, la primera aproximación a este escenario, que es una experiencia, ¿verdad? Nosotros enfrentamos lo que sería una pequeña teoría de la pintura a partir de las reflexiones de Juan Gris. Y hoy vamos a tratar de ver cómo se produjo esa relación entre la pintura y ustedes. Fíjense, esta mañana preparando la clase, montándola, se me produjeron muchas reflexiones, y las fui apuntando sobre la propia presentación. Así que vamos a tener mucho texto hoy en la clase comentando las obras de ustedes. En todo caso, como siempre hacemos, a la sesión siguiente vamos a conversar sobre lo que ustedes hicieron en la semana. Y la danza esta danza, segunda danza, es una danza como Dios manda, es decir, una danza entre dos o una danza entre varios. No hay danza si no existe otro, ¿verdad? La relación del danzar implica necesariamente el diálogo con otro, con otra figura, con un cuerpo, con una idea, con una imagen. Bailamos juntos. También podemos bailar solo, pero es distinto, ¿verdad? En este caso estamos jugando a un baile en el que estamos todos convocados. Y bueno, todas las metáforas posibles que tienen que ver con la danza, el encuentro de los cuerpos en el baile, la aproximación, el alejamiento, ¿verdad? El buscar el acomodo frente al otro para llevar el ritmo, para encontrar el paso, lo que pasa cuando uno intenta bailar, ¿verdad? Encuentra una fiesta y sacas a bailar a alguien hasta que no entras en relación con ese otro cuerpo y sabes cómo va, cómo es el tumbado de ese cuerpo, pues bueno, no puedes bailar bien hasta que le agarras ¿cómo se dice? Le agarras el ritmo al otro, porque se trata de eso, de tomar el ritmo ajeno y incorporarlo al tuyo para que puedas acompañar, para que puedas llevar. Y eso es un poco lo que estamos tratando de hacer a muchos niveles acá. El taller mismo es una escena de danza en la que, bueno, estamos bailando juntos y tratamos de acompasarnos al paso de cada uno. Cada uno lleva como una tendencia a dar un paso, y bueno, lo que se trata es de que todos bailemos más o menos el mismo paso de danza, ¿verdad? Con todas las singularidades que tenemos cada uno, que además somos artistas, somos creadores, tenemos unas
tentaciones de inventar mundos, de explorar zonas alternas a la realidad corriente, y por lo tanto estamos como llenos de elementos muy peculiares, expresivos, que son característicos de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo aquí la danza se establece entre lo que yo les digo, o sea, digamos que yo soy uno de las partes de la danza, y ustedes me oyen, me siguen, no me siguen, a veces no me siguen, se pierden, tienen que escuchar mejor, tienen que poner más atención en los pasos para ver cómo es que yo paseo o doy los pasos para que podamos bailar juntos. Y eso no se aprende de un día para otro, sino con la frecuentación, con el diálogo constante, con el ejercicio de danzar. No se aprende a caminar sino caminando, no se aprende a bailar sino bailando, ¿verdad? Yo puedo ver los pasitos en un papel y veo el cha-cha-cha, 2 pasitos para acá, 2 pasitos para allá, pero eso no sirve para nada si ustedes no se ponen a intentar el cha-cha-cha. Solamente se aprende cha-cha-cheando. Solamente se aprende a hacer collage collageando. Y solamente se aprende a ver la relación entre collage y pintura, bueno, tratando de mezclar las dos experiencias, las dos disciplinas que, como sabemos, por la primera danza que tuvimos, nacen juntas. Digamos que el collage nace de un escenario que la pintura había dispuesto y de unas necesidades de la pintura para incorporar a la escena del cuadro elementos extrapictóricos que pusieran en entredicho, ¿verdad?, todas las operaciones de ilusión referencial que la pintura desde Platón en adelante, desde Zeusis, había tratado de explorar. Es decir, hacer creer, porque es una mentira bien mentida, ¿verdad? Es decir, mientras más diestro es el pintor, más mentiroso es, mejor miente, porque no se le nota la costura de la mentira, ¿verdad? Eso sería, bueno, hasta los impresionistas, ese intento de hacernos creer mediante trucos, ¿verdad? Trucos pictóricos, trucos técnicos, que lo que estamos viendo en el lienzo es un equivalente del objeto real. Y ya sabemos todo lo que ha pasado en el segundo tercio del siglo XIX para poner patas arriba esa pretensión de la pintura mimética, de la pintura como copia de la realidad, ¿verdad? Y bueno, para abrirse a una autonomía de la pintura, la pintura nace de sus propias necesidades, como decía Gris, es decir, el cuadro nace desde adentro, no desde afuera, ¿verdad? Va a buscar lo que necesita, pero porque algo adentro, en su propia configuración, en la escena que se comienza a fabricar sobre una superficie, sobre un plano, algo de lo que está ocurriendo en el plano, con un trazado, con un objeto que se pone, un color, nos llama cosas del exterior y vamos, así es como se produce la representación en el plano. No como una copia, como un desplazamiento, ¿verdad?, mimético, sino como una interpretación. Ya eso, como lo escribí todo, lo vamos a poder leer con más detalle. Entonces, bueno, aquí ya lo había puesto. Las danzas que contradanzan en nuestro taller no son solo las danzas que avanzan entre sí el collage y la pintura, aproximándose y distanciándose, confundiéndose en un solo cuerpo, una misma mixtura, un pas de deux, que es un diálogo acompasado de formas e intensidades. Son también y al mismo tiempo las danzas que contradanza cada danzante con los maestros que han danzado antes y que han dado la pauta de los pasos con los que hay que danzar y sobre los cuales cada danzante puede variar, experimentar, improvisar, dejarse llevar e inventar nuevos pasos, dando lugar a traspasos que enriquecen la tradición. Y así la contradanza entre collage y pintura se hace más compleja a medida que bailan juntos en la coreografía que cada danzante inventa a su manera. Es aquí lo que trato de decir, la metáfora de la danza nos sigue y nos persigue.
¿verdad? El taller es una escena de danzas y contradanzas, de preguntas y respuestas, de avanzadas y retiros, de abrazos y desabrazos, de encuentros y desencuentros, ¿verdad? De pasos y contrapasos para crear un orden juntos. Eso es lo que hace un baile. Dos bailarines crean una forma en el espacio y en el tiempo porque se acompasan a cada uno en su singularidad, y ese pas de deux es un diálogo acompasado de formas e intensidades. Entonces, el diálogo entre collage y pintura es un diálogo acompasado de formas e intensidades, es decir, de materia pictórica, de verdad, que abordada desde diferentes planos, desde la técnica tradicional de la pintura y de los instrumentos propios de esa escena, con los elementos nuevos que aporta el collage como experiencia de composición plástica, también con otros materiales, bueno, que no son pictóricos en origen, como los desechos de papel o los fragmentos de etiquetas, todo eso que sabemos por las reflexiones de nuestro amigo Kurt Schwitters, que son elementos también para componer imágenes plásticas, ¿no? Bueno, entonces las danzas no son solamente entre pintura y collage, son también las danzas que ustedes mismos, como bailarines, como exploradores de los pasos de esta relación, mantienen con los maestros, es decir, con los que estamos mostrando, con Gris, con Picasso, con Braque, con Schwitter, con Hannah Hedge, con Hans Arp, con todos los que sabemos que forman parte de la tradición, los fundadores de la experiencia del collage en la modernidad, y con ellos hay que danzar en principio, ¿verdad? Uno aprende a bailar siguiendo al que sabe, en principio. Uno no se tira a bailar por no dejar, aunque hay gente muy inspirada que a veces les sale bien, porque hay algo en su genética, algo en su predisposición psíquica o algo en la tradición familiar que él no es consciente de eso, y cuando se pone a bailar, baila. Pero en la mayoría de los casos, esos son casos geniales, casos excepcionales. Toda experiencia, toda disciplina hay que aprenderla. Nadie aprende a hacer un pas de deux si no tiene una dinámica de entrenamiento, ¿verdad? Entonces, para hacer collage también hay que entrenarse como para pintar, obviamente. Así como bailamos, ¿verdad? Aprendiendo de los otros, de los que saben. Entonces, en el collage, bueno, ¿qué hacemos para aprender? Ver lo que hicieron los maestros, las maravillas que hizo Schwitter, las maravillas que hizo la señora Hedge, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y después que hacemos eso, que seguimos al danzar, al modelo de la danza, al maestro de los pasos, al gran bailarín, ¿verdad? Que es la tradición, nosotros podemos entonces, una vez que agarramos confianza, ¿verdad? En el paso del cha-cha-cha o el paso que sea, agarrar confianza y explorar nuevas maneras de darle vida a esos pasos que ya están establecidos. Y entonces ahí donde aparece el aspecto renovador de aquel que se enriquece viendo lo que la tradición le ofrece, y que a la vez enriquece a la tradición, la aumenta con algún aporte particular, desplaza un poco el rango ya establecido de las posibilidades de la danza o de las posibilidades del collage y la pintura, y amplía el espacio de referencia. Ese es el papel de un operador que produce ópera, ¿verdad? Que produce obras. Bueno, entonces, fíjense cómo esta dinámica es una dinámica, como decíamos, la danza anterior, la danza primera, es dialéctica, ¿no? Se dan los dos sentidos todo el tiempo como confrontación. Aprender del que sabe, desaprender para aprender e innovar. ¿Ok? Estas contradanzas son, en este sentido, las contradanzas que se sostienen entre los maestros que modelan y modulan el ideal del baile al bailar y ustedes. Fíjense, los maestros que modelan y modulan el ideal del baile al bailar.
Esto es estoy hablando siempre en metáfora, la metáfora de la danza es el leitmotiv, pero esto si lo traducimos a nuestra experiencia de factura, de fábrica de un collage, es lo que les acabo de decir. Es decir, si yo tomo como modelo un collage de Gris, Gris como maestro de la danza del collage está modelando, es decir, produce paradigmas de actuación, es decir, modos de mover los pies para bailar. Él modela algo y lo modula, es decir, lo controla, muestra cómo se producen esos pasos, que son modelar y modular un ideal del baile, porque incluso los maestros no alcanzan, digamos, el absoluto de ese ideal de perfección del baile, ¿verdad? Entonces, ¿pero cómo lo hacen? No lo hacen teóricamente, lo hacen teóricamente después. Gris escribe esas cosas mucho después de haber hecho y deshecho lienzos para alcanzar lo que alcanzó al final, ¿verdad? Esa autonomía y esa autoconciencia perfecta de lo que él hacía, de lo que sabía hacer y cómo debía hacerlo. Pero antes ha tenido que bailar mucho. Antes ha tenido que bailar, equivocarse, dar traspiés, ¿verdad? Pisarle los pies a la pareja, a la pintura, por ejemplo, pisarle los pies a la pintura, pisarle los pies al collage, porque le está danzando con esos dos elementos. Entonces, una vez que nosotros agarramos el ritmo que nos dan los maestros, que son ustedes que son los danzantes que ponen en ejercicio sus propias experiencias, sus propias tendencias, diríamos, sus propios tumbaos característicos de cada quien, y así se expresan sus personalidades. Ustedes, al confrontarse, y ahí está la contradanza, contra lo que hacen los maestros, ustedes se afirman a sí mismos. Ustedes descubren su diferencia en medio de la semejanza con el maestro, ¿verdad? Entonces uno va encontrando en ese ir y venir del baile los propios tumbaos, los característicos de cada quien. Y así se expresan sus personalidades, se descubren sus tentaciones y tendencias, sus preferencias, sus lados flacos y sus fuerzas. El taller como forma de conocimiento y reconocimiento. Sí, como conocimiento de un saber que se puede transmitir y como reconocimiento de sí mismos, de ustedes como sujetos operativos, objetos de una operación específica que se llama collage danzando con la pintura, ¿no? Se trata pues de unas contradanzas que son a la vez lección, es decir, aprendizaje, cosa dada ya, transmitida, y performance, es decir, actividad, acción concreta. Enseñanza y libertad de acción, modelo e invención, dominio técnico e inspiración, rigor formal y gestualidad momentánea, espontánea. Pues cada danza que se danza es una experiencia inaugural, nunca repetición, siempre variación, infinita diferencia. Bueno, ¿qué quiere decir todo este palabrerío? Eso mismo que acabamos de decir, que, digamos, hay un elemento de conocimiento que se puede transmitir, que se puede regularizar, que se puede conservar y que se puede transmitir, ¿verdad? Yo lo puedo repetir. Lo que dijo Gris en su conferencia sobre la pintura en 1927, está registrado, está escrito, está anotado, yo lo puedo repetir, eso es conocimiento, eso es algo ya dado. Es verdad, es el testimonio de alguien que domina la técnica. Es una lección, es una enseñanza, pero al mismo tiempo ese texto que modela y es modélico, ¿verdad? Es un texto modelo, también permite lo otro, la otra parte, que es la actuación. A mí me dan una lección y yo por mi parte voy a tratar de darle sentido a la lección. Y bueno, yo no soy una máquina, yo no repito como un loro lo que oigo, lo que me dicen, lo que me indican, sino que yo le doy
el giro de mi propia subjetividad. Entonces yo no aprendo al caletre, como se decía antes, de memoria. Aprendo porque incorporo lo que me dicen a mi propia manera de pensar, a mi propia manera de sentir. Y si no, no aprendo nada. Porque si repito una receta, no estoy aprendiendo nada. Es decir, la receta se incorpora a mis capacidades operativas y yo soy capaz de hacer una torta de zanahoria sin tener que leer la receta. Es decir, ay, ¿cuántas zanahorias? Porque, bueno, el ejercicio y la práctica te llevan a dominar el proceso, ¿verdad? Entonces, importantísimo el otro lado, el lado riguroso, el lado estable, el lado que se puede transmitir del conocimiento y el lado libre de ustedes. La actuación, la libertad, el riesgo, la aventura, la capacidad de inventar, la inspiración, dejarse llevar, ¿verdad? Y la gestualidad del momento, la espontaneidad. Eso es muy importante también para todo un momento expresivo, para además dar salida a contenidos inconscientes que son propios de ustedes y que nadie los puede copiar y que nadie se los puede decir, nadie se los puede indicar. Entonces, si yo repito la danza del collage y hago collage a lo Picasso, collage a lo Gris, collage a lo Max Ernst, collage a lo que sea, a lo Luisa Richter, bueno, yo empiezo así porque el modelo está primero que yo y el maestro danza antes que yo dance. Pero luego que pasa eso, el hecho de danzar en el collage es inaugural. ¿Qué quiere decir eso? Que yo inauguro otro mundo, a pesar de que esté repitiendo, porque no es una repetición, es siempre una variación, es una infinita diferencia, como ocurre en una clase. Una clase, estos contenidos son los mismos, digamos, pero yo jamás había escrito esto que escribí porque estaba en medio de una performance, es decir, preparando una clase para ustedes y mientras veía lo que ustedes hacían y los montaba, las piezas que ustedes hicieron, se me iban ocurriendo estas cosas siguiendo la metáfora de la danza y la contradanza, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí se ha producido un efecto inesperado. Yo no había previsto que iba a escribir esto y se escribió a partir de lo que había. ¿Pero por qué se escribió? Bueno, porque hay un componente mío también que se disparó, estimulado por lo que ustedes hicieron, por lo que ustedes presentaron. Y bueno, nosotros en el baile primero, en la primera danza, bueno, vimos las reflexiones de Gris sobre la pintura, sobre la relación entre pintura y collage, o más bien la relación entre pintura y realidad, ¿verdad? Porque uno de los problemas básicos y centrales del cubismo es un replanteamiento de las relaciones de la realidad pictórica. La realidad pictórica no es la reproducción de la realidad fenoménica, ¿verdad? Es otra cosa. Hay una lógica interna de la pintura. La realidad de la pintura se construye dentro del cuadro con los elementos de la pintura. Eso es lo que decía Gris en Dos platos, ¿verdad? Cuando les decía, el que intenta reproducir la materia de una botella, lo que quiere hacer, mejor que se meta a vidriero, a botellero, porque lo que el artista busca no es hacer una botella, sino construir a partir de la botella un objeto que es autónomo, propio de la pintura, que no existe fuera del orden de la pintura. Mientras que las botellas se repiten en el tiempo, las botellas de vidrio que se llenan de agua o de vino o de lo que sea, bueno, son series repetidas de objetos iguales, idénticos. La botella de anisado, el mono que pinta Gris, es única. Tiene que ver con un momento de la acción, del momento en que él lo pinta, en que estaba pensando, las relaciones que establece entre esa botella real y lo que el cuadro le pide que haga, las disposiciones de los elementos. Entonces, bueno, aquí el único elemento extraído directamente de la realidad, precisamente para cuestionar el carácter ilusorio de la pintura, poniendo en evidencia que no hace falta ilusión, sino basta pegar un elemento para que me evoque el objeto real, bueno, le pego un trozo de etiqueta
un trozo de periódico, porque además lo utilizo como un elemento plástico. Yo no uso el periódico como una cosa para avisar algo o para promover algo, sino está ahí porque las letras me interesan, porque me interesa la tipografía, porque me interesa el color del papel, el matiz de papel quemado. Y bueno, yo ahí intervengo con carboncillo, trazo unas líneas, compongo alguna estructura que no existe en la realidad. Esa estructura es única de ese cuadro. Y el propio Gris no repite. Bueno, en algunos casos sí, porque él encuentra como una suerte de mecánica en su propia forma de hacer. Y bueno, uno puede encontrar una serie de cuadros de Gris reconocibles. Bueno, esto obviamente es un Gris, no es un Braque. Eso se puede producir, pero eso pasa cuando un autor ya encontró su voz y está a punto de paralizarse, ¿verdad? Picasso es un fenómeno en ese sentido porque él nunca se estancó en nada. Él abrió camino en el collage analítico, después en el collage sintético y después siguió explorando otras cosas y toda su obra es de una variedad infinita. No son así los demás artistas porque no son tan geniales como Picasso. Y bueno, no todos son Picasso, como no todos son, qué sé yo, como no todos los poetas latinoamericanos son Rubén Darío. Y como no todos de nosotros seremos jamás un Kurt Schwitters ni una Hannah Hirsch. Pero se trata de hacer, simplemente, ¿verdad? Lo importante es el estar haciendo. Y bueno, aquí teníamos dos formas de ir hacia un elemento real, botella. Aquí hay dos interpretaciones muy particulares de una botella, pero aquí no está la botella real para nada. Es una botella que nace de las configuraciones internas de la relación de forma y color en, como decía Gris, en el espacio plano. Fíjense que Gris pone mucho énfasis en eso porque para él la pintura es bidimensional plana. Y todo el juego de la pintura renacentista, el punto de fuga para simular volumen y profundidad, el juego de sombra, todo eso para afuera. La pintura construye sus objetos con los elementos pictóricos, obviamente alude a la realidad porque no puede dejar de hacerlo. El cubismo no es pintura abstracta, ¿verdad? Es una forma de realismo nuevo. Y bueno, aquí está otra botella sobre una mesa y bueno, aquí también estamos jugando con el fondo, el valor cromático, el valor de la tipografía, del color del papel, los trazos de grafito que construyen como una órbita, como una escena, y bueno, todos los otros elementos que son papel recortado para simular, no para simular, porque no es una copia, sino para dar como diría, insinuar la presencia de la botella real, pero fíjense, construida con un paralelepípedo, con un círculo abierto y con otro elemento que parece, bueno, que le da como una cierta profundidad porque da como sensación de que es un volumen, ¿verdad? Pero la botella es en principio un cilindro, no es más nada, mientras que la botella real es un elemento continente, es una superficie volumétrica. Aquí es plana, pero bueno, las curvas, las líneas dan sensación de botellicidad. Y bueno, hizo nuestra amiga Lía, ¿verdad? Lía de Luca. Lía, querida, es Lía, ¿verdad? Se me olvidan los nombres, discúlpenme. Sí, es Lía. Sí, Es Lía. soy Lía, cónchale. ¿Cómo te lías con mi nombre, vale? Bueno, fíjense lo que hizo Lía en su collage. Aquí, bueno, hay una disposición, hay una directísima relación con el objeto modélico, ¿verdad? Lo puse a ella de primero porque está muy cerca de la relación con el objeto que fue el que nosotros pensamos. Aquí hay elementos, bueno, del collage como Lía lo había experimentado en nuestra primera temporada, ¿verdad? La temporada, digamos, llamémosla así, aunque aquí no hay gradaciones de ese tipo, pero
La primera aproximación juntos de este grupo con la aventura del collage partió de revisar la experiencia del collage puro, es decir, el collage que se hace solamente con papel y cola y con elementos parecidos al papel, cartón, sobres, etiquetas, todos esos elementos que tienen un valor de textura, de valor por la calidad del material, por el valor tipográfico de las letras, por el valor del color de los papeles y de su relación en el espacio. Alguien quizás tiene un micrófono encendido, si lo apaga sería perfecto. Y bueno, entonces tenemos aquí el transporte obvio del objeto real al plano, ¿verdad? Esta fotografía recortada, pegada, estos labios de mujer también, esta mujer o este hombre, no sé si podría ser una mujer, quizás que está viendo una botella o está viendo algo, son elementos extraídos directamente de la realidad, lo mismo que estos elementos o esta mano sosteniendo una copa como yo en este momento, que me estoy tomando un vinito para soportar la danza, para darme ánimos al danzar, ¿verdad? Bueno, y además ella pone letreros, estas bodegas Otazu, que son quizás la de la marca del vino. Aquí, bueno, aquí eso que decíamos antes, que en la danza se ponen en ejercicio no solamente los modelos de acción, sino las cargas personales. Bueno, Lía está ligada al comercio de vinos, conocer marcas, etcétera. Y bueno, Bodegas Otazu es una bodega de entre tantas de las que ella comercia, me parece. Y bueno, es una bella botella también con un arbolito, si la etiqueta tiene un cierto valor, pero ella va a jugar con esos elementos de la realidad que tienen que ver con su experiencia personal para componer algo que evoca las composiciones del cubismo, ¿verdad? En primer lugar, ella está usando, no sé si conscientemente, pero al menos está ahí presente, la distribución reticular característica de los cuadros cubistas. Es como que ellos dividen el plano en una retícula invisible, pero que está ahí presente, luego se ve, ¿verdad? Como si hubiese líneas horizontales y verticales de longitudes distintas donde se enmarcan los objetos y se van disponiendo sobre la escena del plano y se van construyendo con eso imágenes que son fracturadas de fragmentos, y aquí ella vinculó esos elementos fragmentarios extraídos del exterior, incorporándolos al plano, vinculándolos, combinándolos, introduciendo elementos de pintura, ¿verdad? En la misma composición. Aquí se siente, yo lo planteo, porque vamos a ver otras formas, como que ambas disciplinas están un poco separadas. Que podemos distinguir muy claramente lo que corresponde al collage, ¿verdad? Por otro lado, lo que corresponde a la pintura. Como si no hubiese habido calzadura perfecta entre los cuerpos en la danza. Es decir, por un lado collage, por un lado pintura. Y quizás la idea que yo estoy manejando, fíjense, es un ideal, es una cosa mía, es de que esas dos cosas se compenetren. O sea, que es más bien como que se borren las fronteras, se mezclen, como que, me parece que uno de los ideales para esto es lo que hace Luisa Richter. O sea, como mezcla la pintura y el collage, como si el collage se convierte en los cuadros de Luisa Richter, en una porción importante de sus obras, como elemento pictórico más. Y utiliza también la pintura como fragmento impuesto sobre la tela. Entonces ahí, esa sería como el ideal de la danza en que las dos disciplinas, a las dos técnicas se encuentran en un baile, en una danza armónica. ¿Ok? Aquí tenemos el caso extremo. Este es de Marina Fioravanti. Marina está comenzando, no hizo el otro taller,
no ha tenido la experiencia que tienen tantos de los que están aquí en este taller, danzando ya con buen pie porque saben danzar ya, aprendieron antes, y lo que están haciendo aquí es afinándose ese paso que tienen, ¿verdad? Para darse, qué sé yo, bueno, el lujo de bailar cada vez mejor, para lucirse en las fiestas, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos lo que hubiéramos hecho nosotros, muchos de ustedes, en la primera temporada del collage. Aquí, fíjense, ocurre todo lo contrario de lo que dice Gris. Porque aquí, me parece a mí, es evidente que Marina tenía una idea previa antes de componer el collage, ¿verdad? Es decir, aquí es obvio que ella está poniendo en escena, fíjense, la libertad, el fin, la vacuna, el tiempo, un nuevo capítulo y ese paisaje idílico de una pareja frente al mar, en una hamaca, en la brisa, bueno, lo que todos queremos estar haciendo en este momento en vez de estar en esta perorata, ¿verdad? Pero fíjense lo que ella introduce, los elementos son, como los diríamos, demasiado obvios. En el sentido, bueno, sí, lo leímos rápidamente, la libertad, el tiempo, el fin, la vacuna, un nuevo capítulo, es la esperanza que todos tenemos de liberarnos de esta cosa que nos tiene presos y que provoca tantas cosas terribles, ¿verdad? Por la locura que se ha generado en redes con toda la vida que ocurre solamente en las redes, como si ya no hubiese vida real, contactos reales con la gente, sino lo que transmiten las redes, ¿verdad? Entonces ya vivimos una época de perversión que lo que hizo la pandemia fue, como se dice, reforzar algo que ya existía, que se veía venir, y bueno, que la pandemia que nos obligó a vincularnos a las redes porque no había otra manera, no hay por ahora otra manera de conectarse, de comunicarse, de seguir avanzando, de seguir explorando las cosas, porque no nos podemos paralizar. Bueno, entonces fíjense, no quiero referirme a los últimos acontecimientos que me afectan muchísimo, me parecen gravísimos, pero eso es un efecto de lo que está pasando ahorita en las redes. Bueno, aquí lo que pasa es que hay que aprender a bailar, ¿verdad? Marina tiene que aprender a bailar. Es decir, aquí hay dos cosas que no están integradas. Yo quiero que integremos pintura y collage. Aquí no hay pintura. No. Aquí no hay sino collage, en el puro sentido de la palabra, y un collage bastante poco arriesgado en el sentido de que, bueno, lo podemos leer rápidamente. Es No, eficiente. Rafael, y perdona que te interrumpa, pero eso que dijiste es claro, yo como que traté de plasmar una idea previa, es lo que tú dices allí, y realmente la idea de Gris es todo lo contrario, o sea, Correcto, no, correcto. yo lo capté Bueno, perfectamente. claro. Gracias. No, claro, claro. Y no, y lo otro es que ciertamente es una dialéctica. La clave es dialéctica. Es decir, yo no puedo partir de la nada. Yo al final me retrasé un poquito porque se me ocurrió a última hora una cosa que era ponerme a hacer yo un collage, así, un collage en el que tratara de danzar con collage y pintura, y le estuve tomando fotos a cada proceso porque yo no me puedo grabar yo mismo en un video mientras hago. Quedó algo más o menos, pero lo vamos a mostrar al final para que tú veas hacia dónde vamos, qué juego es ese entre pintura, cómo yo parto del plano vacío, coloco un elemento y comienzo a pensar qué hacer con el elemento. No lo sé antes de empezar, ¿verdad? Sino que de dentro de ese elemento me invita a añadir otros, un color, y es ese juego entre realidad y ficción, que es a lo que yo quiero que vayamos en este taller, que no necesariamente, como lo vamos a ver en otros casos, es expresión de un acontecimiento concreto.
Okay. es que llevemos al collage un poco más hacia el orden de la pintura, ¿verdad? Hacia el orden de la abstracción, si ustedes quieren, pero no en el sentido de que hagamos geometría, sino en el sentido de que la realidad que se produce dentro del plano del collage con la pintura. Pero como lo decía, poco a poco eso se va aprendiendo. Marina, es como si la sacaran a bailar de buenas a primeras, cha, 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 y bueno, está ahí dándole como puede. Tratando. Pero, tratando, bueno, se trata de eso, es intentar, es tratar, es probar y probarse hasta lograr el acomodo. Es igual que en el baile. Ustedes lo sacan a bailar, ay, ¿quieres bailar? Ay, yo no sé bailar mucho. Bueno, vente, yo te llevo. Si tú no te dejas llevar y te pones tiesa o tieso, bueno, tiesa porque en la tradición el que lleva es el hombre, eso es esa cosa loca que siguen funcionando en todas las esferas, ¿verdad? Que el que domina es el hombre, es el que lleva, no sé qué, como sea. Hay casos en el que es la mujer la que lleva, uno se da cuenta, que es la que sabe para dónde lleva el tipo, ¿verdad? En todo caso, si tú no te dejas llevar, no bailas. Si tú te afincas en lo que tú sabes, no es que mi paso es esta, bueno, te jodiste, bailas sola, ¿verdad? Hay que viajar, bailar con el otro, ¿verdad? Bueno, yo espero que aquí no haya ningún menor de edad. Hay menores de edad en mi público. Quizás. Mi querida María Teresa, tú eres mayor de edad, ¿verdad? Sí, yo tengo 19. Bueno, sabes que estoy echando broma, pero es verdad. O sea, todo lo que ha ocurrido en los últimos días a propósito de eso es un desastre. Por lo tanto, bueno, yo voy a hacer algunas referencias al amor después y quiero curarme en salud. No vaya a ser que haya un menor de edad y tenga problemas después. Porque la danza es un acercamiento de los cuerpos. La danza es una forma sublime, digamos, o sublimada del acto erótico, digámoslo así. Y es una evidencia. El bolero es, bueno, ¿qué les puedo decir? Pero no nos vamos a enfrascar en eso. En todo caso, lo que yo quiero es que dancemos con. Y danzar es ponerse en relación con el otro, con lo otro, ¿verdad? Para aprender a bailar juntos, porque no se puede bailar solo, como dije antes, pero no es tan sabroso como bailar con otro. Bueno, aquí está una experiencia, una muestra de lo que a mí me gustaría que pasara. Aquí está pasando en esta pieza de Lucía Isaba. Bueno, aquí tenemos una confluencia, una contradanza entre collage y pintura. Entre los elementos, fíjense que aquí no se dice nada, aquí no hay historia, hay una relación de formas, ¿verdad? Y de texturas y de colores. Expresividad a la pieza. Hay elementos recortados de manera rectilínea, hay elementos rasgados, hay elementos, bueno, pintados, añadidos con pintura, o quizá haya pintado un fondo y luego pegado. Y bueno, ha jugado con los dos elementos. Está jugando con pintura y collage. Y el encuentro entre las dos disciplinas se ve realizado en el objeto. Y hay potencia expresiva, hay armonía o correspondencia cromática, equilibrios, ¿verdad? Y la pieza se sostiene. Es decir, que uno diría que esta es una bella performance entre collage y pintura. Y bueno, ya por ese camino, Lucía Isaba se puede decir que sabe bailar. Sabe bailar aquí bastante bien. Y lo que va a hacer es afinar y refinar sus pasos de danza. Nuestra querida María Teresa, que también es bastante, como se dice en criollo, jojota, porque su primera experiencia con el collage fue la temporada anterior, ella, fíjense, rápidamente ha captado el tumbao de lo que estamos proponiendo, mezclando elementos del collage
con elementos de pintura. María Teresa no tiene todavía la soltura como del uso del pigmento que se ve en la expresividad gestual de las pinceladas de Lucía, porque bueno, ya está más segura de sí misma Lucía, ¿verdad? Y ha explorado mucho más, ha operado más, es decir, en el sentido de que ha bailado más veces, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es decir, mientras más experiencia tienes, más capacidades tienes de componer, de arreglar, de modificar, de hacer que los elementos que estás organizando en el plano se organicen como una constelación, bueno, grata a la mirada, bella, en el sentido que podemos hablar de belleza ahora, ¿verdad? Y bueno, nuestra querida María Teresa aquí está, todavía le falta avanzar un poco, arriesgarse un poco más, pero ella sí ha jugado bien con los dos elementos. Es decir, es como una primera danza entre los dos, entre la pareja de collage y pintura. Y bueno, me va a acabar la pila, vamos a conectar la electricidad. Ok. Entonces, bueno, ella ha jugado, fíjense cómo ha compuesto también una constelación de elementos de contraste cromático, complementarios también, y manchas. No ha cubierto toda la superficie, ha jugado con líneas, con puntos, con esas formas, bueno, rectángulos, formas curvilíneas y elementos, bueno, el valor del papel, fíjense, caramba, que tiene un trozo de New York Times viejo, al parecer, a menos que ya lo haya intervenido para que parezca más quemado, pero la composición es bastante buena en el sentido de que hay equilibrio en la disposición de los fragmentos en la superficie y ha ligado bien la parte cromática del creyón, parece haber usado creyón pareciera. ¿Qué usaste, María Teresa? Óleo pastel. Óleo pastel, ok. Bueno, esta es una buena muestra. Bueno, ya Miguel se soltó. Fíjense, los que vieron los trabajos anteriores de Miguel ven cómo ha avanzado Miguel en la expresividad, en algo muy personal. Él aquí ha jugado con lo que ya sabía de collage, de composición reticular con fragmentos que tienen mucho texto en el fondo y los ha intervenido con pintura, unos manchones expresivos con mucha intensidad y con mucha efectividad y propiedad. O sea, las manchas que ha impuesto sobre el entramado de la retícula de papel, de fragmentos de papel, bueno, tiene una mancha que es muy expresiva, que tiene mucho valor y la composición en general es muy buena. O en este también, aunque él pone títulos, ahora yo no recuerdo, él creo que esto se llama pandemia. Fíjense, esta pandemia en relación con el collage de Marina, aquí pues el título es lo que nos invita a hablar de pandemia. Quién sabe cómo lo está entendiendo nuestro querido amigo, porque probablemente en el fondo de la composición hay fragmentos de su diario, de su agenda, donde ha anotado algunas cosas de la experiencia de la pandemia o del año 20 o de los primeros meses de este año. En cualquier caso hay una referencia, pero no importa. O sea, él podría, así como se llamó pandemia, para él se podría llamar, no sé, Venecia sin ti, o lo que sea. No importa. Digamos, aquí lo que importa es la composición. Es la combinatoria de elementos de papel pegado y pintura. Y cómo el rasgado del papel, el recorte rectilíneo y la superposición de papel sobre lo anterior, el que queden esquinas un poquito levantadas,
el que se cree una cierta profundidad en el plano, que además la pintura no está cubriendo totalmente, sino que la pincelada también deja una estela que también es expresiva, ¿verdad? Esa estela que deja, que no cubre por completo la superficie con pintura, sino que quedan como pequeños vacíos, que son una huella del paso del pincel, que también son muy expresivos. Y la mezcla de color aditivo uno sobre otro, o en la paleta, digamos, en la paleta, o en la propia superficie del cuadro, ¿no? En este sentido, Miguel Génova, va descubriendo su familiaridad o su tendencia, su tensión hacia lo que hacen los pintores expresionistas, expresionismo abstracto. Eso lo va descubriendo sobre la marcha. Es decir, uno va descubriendo de pronto al bailar varios, ¿cómo se llama? ¿Varios qué? ¿Cómo se llaman los estilos de baile? Bueno, que tú empiezas a bailar cha-cha-cha, pero de pronto te ponen un twist y tú descubres que vas mejor bailando twist. Y bueno, te vas por allí, vas a producir performance bailando twist. Otros les va mejor bailando cha-cha-cha, o bolero, o danzón, o contradanza, o cualquier otra forma de baile, ¿verdad? Entonces, es como encontrar nuestro propio, ¿cómo se diría? No digo estilo, pero sí nuestro propio manera de movernos, manera de operar, ¿ok? Bueno, aquí están las maravillas que siempre nos regala María Elena Álvarez, que, bueno, ya María Elena es una maestra. Ya no le gusta que se diga, pero obviamente ya tiene una maestría en la composición que le viene de su larguísima experiencia pintando. Una pintora de vena, una pintora, bueno, de larga tradición y sabe componer el plano, en el plano. Ella también utiliza mucho, los que hayan visto sus cuadros y hayan visto sus exposiciones, ella es una gran artífice de la retícula, ya se basa en la composición, la disposición de los elementos en el espacio que responden a una distribución reticular, que es una de las cosas importantísimas del legado del cubismo para toda la pintura moderna, que ya forma parte como de, ¿cómo se diría eso? El ADN de la pintura moderna. El pintor moderno ya no es, o contemporáneo, digamos mejor, ya no es consciente de que esto proviene de una experiencia que está en Cézanne, pero que Picasso formaliza, Picasso y Braque, de manera contundente y la legan a la modernidad. No, en todo caso, fíjense aquí la maravilla de composición de elementos, la diversidad y cómo están vinculados. Elementos de collage, textuales, gráficos, impresos, escritos a mano, elementos, bueno, de pintura, pinceladas, recortes de papel, de colores, el valor de la grafía, el valor de la rasgadura, y todo eso compone una pieza, bueno, equilibradísima de forma, de color, que es lo que, bueno, aquí no importa de qué está hablando ella. María Elena es otra pintora que le gusta mucho el trasfondo narrativo de lo que hace, pero como ella traduce en formas el relato que se esconde en muchos de sus cuadros, bueno, no es para nada una reproducción del relato en el cuadro. Una cosa que está allí en el fondo, pero que el que lo ve incauto y no sabe nada de ese relato, ve relaciones formales en el espacio. ¿Verdad? Y bueno, aquí la belleza de la pincelada también, que es expresiva, porque no es uniforme, etcétera, etcétera. Bueno, hace que esta pieza sea bellísima. Por lo menos para mí me parece extraordinaria. Ahora no he visto nada malo de María Elena, la verdad. Bueno, aquí tiene una composición un poco con otro ritmo, ¿eh? Pero muy parecida. Se ven que están hechas muy cerca una de otra, ¿verdad?
porque está utilizando elementos parecidos, estos círculos, la retícula en la que se llena también como de espacios recortados, el hueco del círculo que se recortó en la estructura también sigue valiendo como objeto, como elemento de la composición, y bueno, hay como un juego con la superposición de capas de pintura que dejan ver la capa anterior, y bueno, elementos que parecen pegados, pero no son pegados, dibujados, pintados, el trazo de un lápiz o un bolígrafo, y bueno, otra vez la composición rectilínea reticular, en el que ya está disponiendo los elementos como especie de pequeños escenarios acotados por estas líneas que de alguna manera les recuerdan a ustedes la retícula más característica de la contemporaneidad, que es la retícula de Mondrian, sin la cual no hay Mondrian, ¿verdad? Bueno, María Elena es el caso de alguien que ella me dijo una cosa muy buena en su correo. Hacer lo que está haciendo ahora, ella pinta todos los días, es una pintora de profesión y de vocación, es una de las extraordinarias evidencias de que eso es posible, de que una persona que ama un arte, una disciplina, se puede entregar por completo a ella, ¿verdad? No todos tienen esa fortuna. Ella me dice que al hacer esto, lo voy a leer un pedacito de lo que ella me dice en su correo, un retorno para mí a conciencia en algo que ya sabe. Esto me interesó mucho, porque ella no está aprendiendo nada aquí, porque ya sabe de esto, ella ya ha aprendido. Pero el estar junto con ustedes y conmigo en la misma escena, compartiendo con nosotros, en una danza comunitaria, vamos a llamarlo así, la obliga a replantearse a sí misma, a su propio cuerpo, a su propia manera de moverse. De alguna manera también aprende, aunque sepa ya mucho bailar. Porque uno puede saber bailar mucho, pero cada vez que baila es una aventura nueva. Aunque bailes la misma pieza que siempre bailaste, que bailaste ayer, pero cuando la bailas hoy es distinta el baile. Y siempre buscas otro movimiento, otro mecanismo para acercarte a la melodía. Algo aparece, siempre hay una epifanía que revela algo no previsto en la experiencia. Y eso es la maravilla del arte, que no es, como te digo, no es una ley, no es una regla, no es una cartilla, no es un catecismo, no es una ley, no es un código, porque siempre se está rebatiendo a sí misma porque no se conforma con lo encontrado. El que se conforma con lo que ya encontró se estanca. Y obviamente el que se estanca, bueno, se lo lleva el olvido, lo arrastra al olvido, porque bueno, ya para qué. Pero ella me dice otra cosa muy, muy hermosa, bueno, porque usa un diminutivo y luego una risa, dice, un retorno para mí a conciencia. Esta lo obliga a retornar a conciencia sobre algo que ella probablemente hacía inspirada. Es decir, porque pintó mucho, porque ha pintado mucho y ya le sale, tiene mano, sabe, es una mujer con mano, o le sale porque, bueno, ya ha bailado tanto, pero ella dice, por eso le gusta tanto a María Elena, y yo me siento tan complacido por eso, ¿verdad? Digamos, como docente, que a ella le encanta oír ideas, oír reflexiones sobre la obra, porque ella aprende con eso. Él toma conciencia, como ella dice, de lo que hace. Ah, imagínate, yo lo que hago es esto. Ah, yo estoy haciendo esto. Esto no quiere decir que María Elena sea una ignorante de la historia de la pintura, ni muchísimo menos, sino que yo puedo saber, por ejemplo, creer que sé de Platón, pero un tipo me vuelve a hablar de Platón y me dice esto, mira, no sé qué, y bueno, yo encuentro una matiz, una parte que yo no le había prestado atención a esa cosa de Platón. Por eso es que aprendemos, porque desaprendemos también, si no, no aprenderíamos. Es como si tuviésemos
el disco duro lleno, y si no lo vaciamos de lo que fastidia y que ya no sirve para nada, pues no lo podemos tener nada nuevo y seguimos como machacando las mismas cosas, ¿verdad? Bueno, lo otro que ella me dice, y me parece muy tierno y lo agarro con mucho afecto, dice, un retorno para mí a conciencia y más viejita, es decir, más experimentada. Eso es importante. Volver sobre nuestra propia disciplina con conciencia es una forma de crecimiento espiritual. O sea, yo no hago las cosas porque me da la gana, sino porque sé lo que estoy haciendo, sé de dónde vengo, sé más o menos hacia dónde voy. Nunca sabemos del todo hacia dónde vamos, ¿verdad? En nada, ni en la vida, ni en el arte, ni en ninguna parte. Pero, bueno, tenemos alguien, cuando tenemos experiencia, eso es más llevadero, la incertidumbre de lo que vendrá, ¿verdad? Porque sabemos, tenemos experiencia, sabemos cómo resolver algunos casos, echar mano de tal cosa y componer con esas cosas. Y ahí está, la viejita que sigue aprendiendo, ¿verdad? Eso me parece genial. No deja nunca de aprender, porque cuando cree que aprendió, se jodió. También digo si hay menores de edad, porque ahora sí digo una grosería, puedo ser acusado de ofender no sé, la pureza de los oídos de la juventud. En todo caso, las palabrotas las dicen más los jóvenes que yo. Aquí tenemos una experiencia interesante de nuestra querida Carolina Cepeda, que bueno, también entran en la danza. Carolina ha crecido mucho desde su, bueno, ya creció, ella entró también a bailar este baile, casi me iba a salir esta vaina, ella entró a bailar este tipo de baile en el taller anterior y está fascinada y está embargada, embriagada con esta cosa. Y bueno, aquí está, este entusiasmo de ella. Aquí está un diálogo bien entre collage y pintura. Digamos, no hay la maestría de una María Elena, la maestría a la que se aproxima una Lucia Isaba, ya la coherencia que está y la consistencia que está agarrando un Miguel Génova, pero va por ese camino. Ella se ha atrevido, porque fíjense, hay un elemento aquí importante, es el riesgo, es capacidad de riesgo. Si uno no se atreve a dar los pasos, no bailas nunca. Ah, no, es que yo no, a mí no me, no, que yo tengo mal oído. Ay, no, que yo soy muy pieza de cuerpo, yo no me sé mover. Bueno, te jodiste. O sea, hay que tener la disposición para entrar en la aventura que te, ¿cómo diríamos? La aventura que te desafía. Si no aceptamos desafíos de la vida, yo me pongo aquí como muy maestro, ¿verdad? Enseñando cosas, pero bueno, discúlpenme si me pongo muy didáctico. La mayoría de ustedes podrían enseñarme muchas cosas a mí, pero bueno, yo comparto con ustedes mis sentimientos y para eso me pagan, lo cual es un gran privilegio, ¿verdad? Y que ustedes me escuchen, que son tan generosos y pacientes. En todo caso, lo que les estoy diciendo es eso. Aquí Carolina también es un ejemplo porque es un ejemplo de riesgo. Una tipa que empezó de cero y que avanzó rapidísimo en 2 temporadas. Ya ahorita ella puede hacer collage muy bien, tiene una facilidad para los collages en la onda de la Isaba de todo de los últimos años, la Isaba que es una heredera consciente de Hannah Hutch. Carolina comenzó también por allí, ¿verdad? Y llegó a cosas muy buenas, pero fíjense, ella no se instaló allí como no se instaló Lucía Isaba y se adentraron a explorar esta nueva cosa que yo les estoy poniendo como posibilidad, ¿verdad? Y entonces aceptaron el reto y están avanzando, no se estancaron y quién sabe para dónde van a ir a parar. Es una belleza. Graciela Moser, yo no la conocía sino de la otra temporada. Y bueno, yo no sé su experiencia, no me acuerdo ahora si ya viene de la orden de las artes. En todo caso, ella agarró rápido también el golpe, por decirlo así, para seguir con las metáforas de la danza. Y
bueno, esta composición que aquí sí también danza muy bien, pintura y collage, o sea, no se ve por un lado el collage, por otro lado la pintura, sino que están compenetradas, están bailando verdaderamente, porque dos cuerpos que bailan casi se hacen uno, ¿verdad? Cuando dos personas están bailando, es difícil identificarlos porque se convierten en otra cosa, ¿no? Y aquí, bueno, el uso de fragmentos de papel, el color, la elección de las gamas de color, ¿verdad? Y la disposición de los elementos en el espacio. Piense que hay como un fondo quizás de papel pegado y luego pintado sobre y encima más papel y pintado. Eso le da un elemento también de cierto volumen, le da en algunos momentos algo de sombra, pero no son volumen ni sombra con intenciones ilusionistas, sino son volumen y sombra con intenciones expresivas. No me trata de decir que el cuadro es profundo, el cuadro tiene volumen o punto de fuga ni nada por el estilo, sino que la sombra, la arruga, el pedazo de papel levantado, el borde irregular, todos esos elementos son elementos de expresión y no están allí para decir nada que no sea la correspondencia entre los elementos. Entonces, fíjense cómo ella organiza sus rectángulos con pintura, los crea pintándolos, otros los recorta y con eso compone una pieza que se acerca también a cosas muy hermosas del expresionismo abstracto. Aquí, por un lado, toca quizá cosas del propio Motherwell o de otros pintores del expresionismo abstracto que no usan el collage, pero que componen de esta manera, ¿no? Me parece una pieza bellísima, de las más bellas de esta galería de hoy. Y aquí cerramos con este experimento de otra artista experimentada. Ya esto sería, bueno, está Narda Zapata, que es una artista ya que ha expuesto, que trabaja, bueno, que su profesión, que su ocupación, que su operación es el arte, la pintura. Ella ha experimentado en zonas, digamos, de la experiencia de las artes visuales contemporáneas como las instalaciones, digamos que no se ha ligado solo a la pintura, sino a la costura, por ejemplo, incorpora en sus instalaciones elementos de costura, de diseño, etcétera, etcétera. Y aquí ella ha trabajado con una pancarta, una valla publicitaria, agredida en la calle. Ella ha tomado esa pantalla y ha rehecho en gran formato esa pantalla, esa valla con tela. Ella ha utilizado elementos de costura, no sé si ven la costura por acá, para componer ese gran telón, digamos, con elementos que vienen de la pancarta original, pero que están reorganizados, reformulados, transfigurados en el espacio de la pieza, que está obedeciendo a su propia lógica interna, a sus propias necesidades de composición, a su propia lógica, ¿verdad? Y fíjense, ella nos proporciona la imagen de la pancarta real. O sea, como el traslado de esta pancarta a la forma que ella le da en su trabajo y un detalle de la composición con cartón, con tela, cómo está utilizando la costura como un elemento adicional a la cola, al pegado, ¿no? La costura como algo también expresivo, ¿no? Que pone en evidencia también la herida. Aquí hay como elementos metafóricos, alegóricos. Ella trató de componer algo que tenía algún sentido de protesta y estaba un poco preocupada, me decía, porque quizás se escapaba al orden que yo estaba tratando de proponer al pensar con Juan Gris, el problema de la relación con el referente real, ¿no? Que
ella veía como muy inmediato el referente real, sacado de la calle, y el cuadro como está compuesto. Y yo creo que ella ha resuelto bien esa relación. O sea, el cuadro se organiza también a partir de sus propias necesidades internas, a pesar de que tiene como referente un dato de la realidad, ¿verdad? Y bueno, aquí se ve en el detalle cómo esta composición responde a necesidades internas de la materia de la obra. Es como el material también conduce la composición de la pieza, ¿no? Y yo les voy a mostrar un poco en lo que yo hice hoy cómo ocurre eso también, porque la circunstancia de la acción del hacer determina la naturaleza de lo que se hace al final. Yo puedo tener una idea muy clara antes de empezar, pero cuando comienzo, si me dejo llevar, fíjense que esa es una reflexión que vamos a hacer ahora en un ratito, cuando uno baila, uno lleva, pero se tiene que dejar llevar también, porque si no, no bailas. O te impones al otro y lo arrastras para que baile como tú dices. Por eso es un diálogo. Y el diálogo no es que yo hablo y tú me oyes y me acatas lo que yo te digo. El diálogo es que tú me oyes, yo hablo, tú me oyes y me replicas. Y yo te oigo a ti. Y en ese ir y venir es que se consolida una experiencia, ¿cierto? La única manera de aprender a bailar es dejarse llevar. Esa es la clave, me parece. Dejarse llevar por la música, dejarse llevar por el propio cuerpo y, no menos importante, dejarse llevar por la pareja de baile. La danza es un juego de dos que se compenetran, se siguen y se persiguen, se acercan y se separan rítmicamente, siguiendo una pauta que impone una melodía con sus acentos, sus silencios, sus tiempos y sus contratiempos. Es sin duda alguna una lucha cuerpo a cuerpo, como en el amor. Y si tenemos la metáfora de la danza, el collage y la pintura, bailan cuerpo con cuerpo, intentan penetrarse, compenetrarse, seguirse y perseguirse, se acercan, se separan, construyen un ritmo de aproximaciones y distanciamientos, ¿verdad? Siguiendo una melodía ideal de composición como yo diría que aquí hay una melodía, cromática, ¿verdad? Una intensidad de acentos, unos silencios, unos intervalos, y todo el conjunto canta, digámoslo metafóricamente, porque las voces están consonadas, acompasadas, ¿no? Eso es lo que pasa en un baile. La gente que baila bien es porque lleva y se deja llevar. En la danza se trata pues de llevar y de dejarse llevar a la vez. Quien se deja llevar y ayuda a que su pareja le lleve, lleva también. Es decir, también y también lleva quien se deja llevar. Llévame que yo te llevo es la consigna de todo baile y del amor. Si no, no hay comunicación. Uno podría decir que el diálogo también, de lo que tú dices, yo produzco cosas, de lo que yo te oigo, yo digo, yo construyo mi opinión, yo organizo lo que voy a decir, incluso de lo que tú dices, yo modifico lo que tenía pensado decir o lo que creía que sabía que tenía que decir. El diálogo es transformador, siempre que no sea un diálogo de sordos, ¿verdad? Siempre que yo esté atento a lo que el otro dice, que no es lo que yo digo, y cómo transijo yo con lo que el otro dice y no dice lo que yo digo, y eso es el diálogo. Por eso decía Aristóteles que no hay polis, no hay ciudad en donde no hay diálogo. No hay la política, dice, bueno, en el ideal griego, ¿verdad? La política, lo que funda las ciudades, lo que ordena las ciudades es la capacidad de diálogo. Si no hay diálogo, y por eso decía también Aristóteles que el principio de toda nación o de toda ciudad es la amistad, porque la amistad es la forma como ellos la veían, la filía, como la forma por excelencia del diálogo, ¿verdad? Y fíjense, los diálogos platónicos, la forma como se opera el discurso
la enseñanza, el descubrimiento del saber filosófico a través de la dialéctica, que es un diálogo de contradicciones, de confrontaciones. O sea, que no es que yo te acepto lo que tú me dices, yo te lo rebato, de lo que tú me rebates yo relaboro, yo te trato de convencer, tú me tratas de convencer, y en ese juego, bueno, es que se lleva adelante el diálogo y el conocimiento se descubre entre dos o entre varios. El famoso banquete platónico es la idea de establecer un diálogo colectivo en la que muchas voces dan su opinión y juntas llegan a la verdad, ¿verdad? Imagínense que nosotros nos condujéramos de esa manera, cónchale, que armónicamente viviéramos. Pero bueno, una cosa piensan los filósofos y otro hacen los seres corrientes, como nosotros. Bailar es un llevar y un dejarse llevar, un llevarse llevándose, conduciendo, un llevarse llevándose, puse yo. Interesante eso, ¿no? Bailar es un llevar y un dejarse llevar, un llevarse llevándose, conduciendo y soltando el manubrio, como si fuera una bicicleta, y se dejan llevar. Hay que dejarse llevar, si no, no hay descubrimiento. Lo que puede pasar es que dejándose llevar se caigan. Bueno, chévere. Eso también nos enseña. Te das un carajazo, ¿verdad? Al caerte de la bicicleta puede ser grave, pues esperemos que no. Y bueno, pero tú vuelves a montarte y vuelves a experimentar la delicia de la bicicleta sin el manubrio. Entregarse los impulsos que se generan del propio danzar. De pronto tú estás danzando y bueno, se te ocurre un paso nuevo. Al girar, al mover, te haces una cabriola que no estaba prevista y bueno, ahí estás en el espacio de la creación, ¿verdad? De entregarse los impulsos que se generan del propio danzar, al girar, al moverse, desplazarse, detenerse, balancearse, abrazarse, perderse y volverse a encontrar, como si estuviéramos bailando. Ustedes le dan una vuelta a la pareja, están bailando salsa y cuando la van a buscar, la pareja está por el otro lado, no se agarran las manos, se un desencuentro. Bueno, no hay que desesperar, se sigue bailando, no sé qué, se vuelve a agarrar el ritmo y todo se puede componer sobre la marcha. Lo mismo es componer una obra. O sea, yo me puedo equivocar y tacho, borro, superpongo, vuelvo a elaborar, vuelvo a componer. ¿Ustedes creen que María Elena llega a esto así de un 2x3, por muy entrenada que esté? No, ella prueba y comprueba, tienta, intenta, antes de dar con la solución final. Esa palabra, esa expresión tiene unas connotaciones muy terribles, la solución final, pero el cuadro también soluciona algo que está es un problema también. La composición de un objeto estético es un problema de forma y un problema de sentidos plásticos, lo que dice Gris. Entonces, yo tengo que tratar de resolver ese problema. ¿Cómo combino yo estos elementos para que canten, para que no desentonen, para que no desafinen, para que, a menos que yo quiera producir un sentimiento de repulsión, de desafinamiento, de chirrido, eso es otra cosa. Si yo lo que intento hacer es eso, pues bueno, utilizo la técnica para provocar ese efecto. Pero yo creo que, bueno, eso es libertad de cada uno. El cuadro de Mozart, esta pieza de Mozart, no quiere provocar nada, sino más bien una suerte de serenidad, de equilibrio, pienso yo. ¿De quién habla aquí? Bueno, un Mozart cristalino, digo yo, por decir algo. Un Satie juguetón, también, de pronto. Bueno, la danza se trata, pues, de llevar y de dejarse llevar a la vez. Quien se deja llevar ayuda a que su pareja le lleve, lleva también. Si yo me dejo llevar, ayudo a que el otro lleve como tiene que llevar. Es decir, que al yo dejarme llevar, llevo también. O sea, que no es que yo soy pasivo y el otro es el que lleva las riendas, sino que es un intercambio, es una dialéctica. Llévame que yo te llevo, es la consigna de todo baile y del amor. Bailar es un llevar y un dejarse llevar, un llevarse llevándose. Bueno, así es la danza y la contradanza
entre el collage y la pintura. Es la danza y la contradanza que me gustaría insinuar, proponer, estimular en esta temporada del collage. El taller mismo, si se ponen a ver, yo no sé en qué hora tenemos, sino cómo estoy yo, cómo estamos de hora. Vamos a buena hora, Rafa. Estamos bien porque sí. Para las 4. Correcto. El taller mismo, si se ponen a ver, es una danza y una contradanza, como en el diálogo conversacional. Yo hablo, tú me escuchas. Yo planteo una pregunta y tú respondes. Hablas tú y hablo yo a partir de lo que hablaste tú. Yo te cuento una historia y tú la asimilas, la rebobinas, digamos, y te la apropias, la haces tuya. No la inventas, la reinventas. Así funciona el proceso del aprendizaje de cualquier disciplina. Oyes al que te enseña y haces tuyo lo que te muestra y lo aclimatas en ti, lo nacionalizas dentro de ti, por así decirlo, te lo apropias. Lo que ahora es tuyo, lo que es ahora tuyo, en principio no lo fue. Los prodigios del modelo se contemplan, sirven de orientación, pero nuestro trabajo, repito, no es repetición, duplicación, imitación o copia, es siempre, hay que recordarlo, perdón, interpretación. ¿Verdad? Eso también lo que dice, no lo dice solo Gris, lo dice toda una buena tradición de la pintura, lo dice por ejemplo, Cicerón, tan lejos como Cicerón, hablando de que el artista no copia del exterior, sino que copia algo que está en él. Lo que copia el artista, en todo caso, es la imagen que él tiene de la realidad exterior, no la realidad exterior. ¿Verdad? Entonces el elemento ahí interpretativo mental, porque transforma el dato real en otra cosa. Y Gris decía, yo construyo a partir de un objeto que imagino. Él imagina una botella, no copia una botella real, ¿verdad? Incluso aunque tenga la botella enfrente. Está imaginando una botella, la botella posible. Dice que una cosa muy hermosa de Aristóteles es que lo que caracteriza al arte es precisamente que explora lo posible, no lo existente, sino lo que pudiera existir. Y por eso el arte es descubrimiento de mundos. Por eso digo, no es repetición, es interpretación. Bailar, aprender a bailar, como todo aprendizaje, es un probarse y probar. Un probar y un comprobar, pero también un desaprobar, un torcer el rumbo, un perder el paso, un pisar donde no se debía pisar, un paso en falso, un errar. El error forma parte de la formación. Si no te equivocas, no aprendes. Si ya naces aprendido, el taller no tiene sentido. Tiene sentido porque quieres aprender lo que no has aprendido. Y si vienes aprendido, vienes a desaprender, que es la única forma de volver a aprender y que algo nuevo prenda y se desprenda, crezca, inaugure un pequeño mundo, colonice un territorio inédito de la realidad. Y todo aquel que opera sobre la realidad y añade algo a la realidad es un artista, porque está creando, ¿verdad? A pesar de que haya partido de algo ya hecho. Nadie inventa los mundos, los reinventa, los reinaugura, ¿verdad? Y lo que me decía Marilena me hizo, digamos, pensar esto que les digo acá. Si vienes aprendido, vienes a desaprender. O sea, un retorno para mí que es un retorno a conciencia y más madura. Es decir, al volver, no repito, vuelvo a decir yo, al volver desplazo el lugar al que había vuelto porque yo soy otro y el lugar no permanece petrificado, sino que ha variado también. Entonces, cuando yo recuerdo algo, no es que yo traiga del tiempo pasado una cosa que está allí flotando completa en sí misma y yo me la traigo. No, porque el acto de traer al presente algo del pasado es
constructivo. Yo produzco el recuerdo. El recuerdo no es algo que está dado, es una acción. Recordar es una acción. Y lo que recuerdo lo construye al recordarlo. Eso parece un trabalenguas como todo esto que estoy escribiendo, pero es así. O sea, cuando ustedes recuerdan su infancia, no recuerdan su infancia, recuerdan lo que produce su memoria de la infancia, de esa infancia que se omite un poco de detalles que no se acuerdan, etcétera, etcétera. Le ponen elementos que no hubo, por ejemplo. La infancia, ustedes también, todos la construimos, ¿no? Porque la memoria trabaja así, la memoria es selectiva, la memoria no es un aparato de registro, digamos, mecánico, ni de precisión, ¿verdad? Bueno, si ustedes inauguran, yo pienso, yo lo creo, me encanta esa inauguración de mundos. Yo estoy empeñado en este cuadro porque me gusta mucho en esta pieza. Aquí se está inaugurando un mundo perfecto, autónomo, una cosa que no estaba antes. Eso es lo importante. Esto no estaba antes en el mundo y ahora está. Y yo siento que le agrega algo bueno al mundo. No, porque se pueden crear cosas que lo que hacen es entorpecer una vida grata, una vida plena, una vida digna, como quieran llamarla, una vida buena en el sentido ético de la palabra, porque, bueno, nos repugnan, nos hacen pensar en cosas horrorosas, que también forman parte de la vida, sin duda alguna. Pero bueno, hay artistas que eligen esto. Yo, como operador de formas, yo prefiero este camino. O sea, alcanzar esta lírica, si ustedes quieren, de un cuerpo acompasado, sereno, que me alegra la vida también, la vista, y que me da confianza en que es posible crear cosas plásticamente hermosas, ¿no? A partir de pocos elementos. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Pues ya lo dijimos todo, porque en la danza de la que hablamos se trata de arte, el arte de poner a danzar el collage con la pintura. Y todo arte, como digo, no es repetición, sino diferencia. No es reproducción, sino interpretación. Invención a partir de lo que hay o de lo que no hay y debería haber. Probar, probarse, tratar, intentar, ensayar, experimentar, buscar la vuelta, perderse, encontrarse, retomar, insistir, insistir, insistir para durar y perdurar. Eso es crear. Bueno, hoy yo lo que les vine a dar fue una lección de poética a propósito de la palabra danza y contradanza entre dos disciplinas, entre dos formas de operación de las artes visuales. Y que bueno, que lo que se trata en este taller es precisamente de hacer esa danza, hacer danzar a esos dos cuerpos, el cuerpo del collage con el cuerpo de la pintura, tratando de alcanzar una compenetración lo más bella posible entre ambos cuerpos, ¿verdad? Entonces, fíjense, lo que a mí se me ocurrió mientras les escribía estas cosas, era mostrarle un pequeño proceso personal para que vean a dónde se puede llegar. O sea, yo llego a una cosa muy fea, muy mala, muy pobre. Pero bueno, es para que vean el proceso. Uno parte del vacío, de la famosa tela blanca. Yo no tenía nada antes de empezar. Lo que tengo es este pequeño canvas blanco, de pequeñas dimensiones. Y alrededor mío había unos papelitos, vi esta etiqueta que se desprendió de un cuaderno y me pareció atractiva, sobre todo porque tiene estas letras japonesas, ¿verdad? Que a mí la tipografía japonesa atrae mucho. Y estos pedazos de papel que estaban ahí desprendidos del lomo de un libro viejo. Son cosas que las artes pone
a disposición. Y yo dije, bueno, voy a empezar a hacer algo con estos dos elementos. Y bueno, los puse sobre el plano blanco, sin ninguna idea previa. Están ahí. ¿Qué hago con esto? Por no sé qué razón, a mí se me ocurrió, bueno, fíjense, yo lo hice más progresivo para que vieran. Primero está el blanco vacío, los dos elementos que me llamaron la atención, que voy a incorporar a la composición, sin saber para dónde voy, me pertrecho, digamos, de elementos que posiblemente utilice o tenga que utilizar para componer lo que quiero componer o lo que intuyo que voy a componer. Y bueno, ahí les puse, me pareció que las estampillas con su diversidad cromática te ofrecen matices, una paleta muy particular. Y ya como tenía en principio este color, vi que bueno, aquí hay otros elementos que podrían combinar con estos colores. Saqué una cajita donde hay trozos de cartón pequeños, diferentes tipos de papel como crema, saqué los tubitos de guache, los pinceles, como preparar el campo de batalla o como si ustedes quieren preparar la escena del baile. Bueno, cuando la gente que baila danzón se pone unos zapatos especiales, se viste de una cierta manera, se prepara para encontrarse con la pareja, ¿no? Aquí he añadido más elementos, una pequeña paletita donde mezclar los colores. Ya he agregado, no sé por qué, fíjense, la verdad es que no lo sé, se me ocurrió el azul, los azules. Y bueno, empecé a trabajar la superficie con azul, aunque no tenía prácticamente nada que ver con los dos elementos que había elegido antes, a pesar de que este papel tiene alguna cosilla de azul, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso yo empecé por allí. Ya tenía todos los materiales. Lo que tenía era que abordar el plano y ver qué pasaba. ¿Qué hago con ese plano? Bueno, aquí empecé a cubrirlo de color. No sabía bien para dónde iba. Y bueno, a mezclar dos tonos de azul y con el guache un poco diluido. Aquí avancé, aquí no hay como intermediación, ya yo empecé a pegar piezas después de haber pintado una primera capa de color bastante diluido y todavía no se había secado bien y como tenía que hacerlo deprisa para podérselos mostrar a ustedes, por eso me retrasé un pelo. Las piezas de papel, fíjense que elegí piezas que no eran las que tenían previstas de antemano. Cuando pinté este azul, el azul me pidió otra cosa. En las estampillas encontré un trocito que tenía más que ver con lo que estaba aquí ya hecho, formado. En la otra cajita encontré este trozo de cartón, lo rasgué, pero no podía pegarlo a la superficie del canvas porque estaba húmedo. Se había secado el watch. Entonces recurrí a algo de última hora para la prisa, que fue engrapar. Pegué con grapa las piezas de cartón en el canvas, la enganché, están fijadas con un gancho más que con la cola, y fíjense que en algún caso la grapa entró perfecta, en otros casos la grapa no entró del todo, pero se aplastó sobre la superficie. Eso es algo que no estaba previsto, pero le da también un añadido expresivo al cuadro. Es como si en un cuadro realista no se dejan las marcas, en un cuadro realista por excelencia. Piensen en un cuadro de Ingres, ¿verdad? Uno de esos desnudos bellísimos de Ingres, las bañistas, por ejemplo, que no tienen nada que ver con las bañistas de Cézanne, unas bañistas de cuerpos perfectos en su manera de ser, ¿verdad? Pero que están delineados como si el pincel no pasara, como si no hubiera pasado un pincel, como si fueran cuerpos que se hubieran encarnado en la tela. Y por tanto, el pintor no quiere dejar huella del paso del artificio mecánico que ha producido ese cuerpo. Aquí, en cambio, la huella del trazo del pincel, de la rasgadura, de lo que no funcionó,
forma parte de la composición, forma parte de la expresión. Lo que no sirve también sirve para expresar, ¿no? La huella del hacer es tan importante como lo hecho. Esto es una cosa que el arte moderno ha experimentado desde Cézanne en adelante, dejar la tela medio pintada, por ejemplo, para que se vea que eso es una cosa artificial. El color no se aplicó uniformemente, como qué sé yo, una hoja verde, es verde, verde toda, a menos que esté pudriéndose, o se la coman los insectos o le hayan caído hongos. En todo caso, es un verde neto. Aquí no, aquí se ve la disparidad de aplicaciones del color, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que como que lo hice muy rápido. No fue una secuencia tan relativa. Bueno, aquí pegué con grapas. Aquí ya repasé con pintura, eché más blanco. Agregué este elemento que sí era el original, pero le quité el color como magenta apagado que tenía, y bueno, lo centré en una composición bastante modesta. Si comparamos esto con las composiciones de María Elena o de Isaba, lo mío bueno, es como si diera un pasito ahí medio tímido, ¿verdad? En la escena del baile. Pero yo les dije al principio que yo me había propuesto explorar esto precisamente porque no es el ambiente en el que yo me siento cómodo, porque yo no he hecho este tipo de trabajo. Y luego, bueno, creo que aquí mejoró un poco porque le añadí este amarillo, encontré este elemento de cartón acanalado azul y de repente la pieza mejoró un poquito, ¿no? Pero fíjense que aquí yo no logro lo que les pido que logren, que es confundir pintura y collage. Aquí se nota mucho, como en el caso del trabajo de Lucía, de Lía, el elemento que pertenece al collage y el elemento que pertenece a la pintura. Es como si la pintura fuera solamente el fondo y lo demás, aunque hay algunas pases de pintura sobre el trozo de estampilla, lo demás es pegado. Lo demás es elemento añadido propio de la técnica del collage. Ahora, lo que quizás rescato de este experimento rápido es la idea, fíjense que no estaba prevista, yo no puse en la escena de la composición previa una engrapadora, ni tampoco puse el tarrito de silicona que utilicé para intentar pegar los elementos. Pero de pronto las mismas necesidades del cuadro, adherir el elemento al plano, me obligó a pensar en algo que no estaba previsto, pero que no tenía de antemano preparado. Pero esto me hizo pensar cómo fijo la pieza, porque no puedo esperar a que se seque la superficie para luego pegarla, porque dentro de 10 minutos viene la clase, ¿verdad? Entonces, bueno, recurro a la grapa. La grapa me descubre un elemento de adhesión que no había explorado. Entonces, ahí hay un hallazgo, a pesar de lo relativo, de lo modesto de esta composición, el elemento grapa me da un camino. Y entonces, fíjense, aquí engrapé este elemento amarillo. Ya no intenté pegarlo porque sabía que no iba a funcionar. Y aquí lo pegué también, pero aquí la grapa entró menos, se dobló de lado. Doblada de lado también fija. Las dos puntitas, los dos extremos clavaron el papel hasta donde lo sostienen. Pero lo que sí aproveché es de pegar este elemento más frágil, más delgado. Ahí no podía introducir la grapa, porque además que es un papel muy viejo, lo iba a desbaratar. Aproveché de pegarlo en el papel donde sí adhería la cola. Y lo mismo hice con otro fragmento de ese elemento que, bueno, combina más con el conjunto. Entonces se produjo algo un poquito más equilibrado, un poquito más armónico, sin alcanzar la perfección de nuestras
colegas maravillosas. Y bueno, con esto cerramos la segunda danza, aunque ustedes vieron que aquí yo puse segunda danza, aquí viene la tercera, que será la que viene en la próxima clase, y seguimos en este juego. Ustedes siguen experimentando, ustedes siguen tratando de ver en los maestros, vamos a volver a los maestros, a traerlos de nuevo, a fijarnos en ellos y a seguir dialogando con ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí hay excelentes diálogos. Ustedes me han provocado a mí, me han interpelado con sus cuadros y les agradezco mucho con sus trabajos que me hayan obligado a pensar un poco la idea de la danza, que era lo que yo estaba proponiendo, la idea de nombrar sí, o distinguir cada experiencia de esta nueva temporada como una danza. Me la dieron ustedes esta mañana. Me la dio Miguel a enviarme esos 2 textos de Cabrera Infante. Y entonces, bueno, yo también gano con esto, fíjense, yo gano al pensar más lo que yo estoy haciendo con ustedes, o como dice María Elena, un retorno a mí, a mi trabajo, pero a conciencia, pensándolo mejor, lo que yo propuse al principio como una contradanza entre collage y pintura. ¿En qué sentido lo es? En eso gané yo también esta mañana porque lo formalicé, lo formulé, se me vino a la cabeza y salió y se los puedo compartir. Y eso es parte del intercambio, del diálogo del taller. O sea, ustedes me enseñan, yo les enseño y juntos nos enseñamos, ¿verdad? Y bueno, esto es la experiencia del taller, un poco también dejándose llevar por ustedes mismos, por sus propias intuiciones. Y bueno, una parte importantísima de todo proceso del collagista. Fíjense que ahorita Nicole echaba en cara que no había operado, no había intentado, no había experimentado porque no tenía materiales. Y eso es importante, tener materiales. Marina tampoco los tenía, supongo, y se decidió hacer un collage en el sentido más convencional de la palabra, pero si no tiene elementos, mientras más elementos tienes a tu alcance, mientras tienes un archivo más ordenado, ¿eh? Tú puedes operar con mayor destreza. Por ejemplo, yo recurrí a elementos que no tenía a mano aquí presentes, pero los tenía en otras cajas. Y dije que me hace falta un amarillo. Y si ustedes hacen un paneo por mi mesa ahorita o por mi estudio, ven que tengo un poco de cajas afuera que al principio no estaban porque las saqué de repente rápidamente buscando el color que yo pensaba que venía a cuento o la forma, ¿no? Y fíjense que también el circulito acanalado lo pegué no con una grapa, sino con la silicona, porque ya ese pedacito se había secado y lo pude pegar. Y bueno, nada, eso para que vean que la maravilla también de esto es el proceso, más que los resultados. Claro, cuando los resultados son tan bellos como este, bueno, bienvenido sea todo el proceso, estas maravillas, estas cosas, ¿no? Bueno, esto es nuestra segunda danza. Tienen texto para rato. Si ustedes necesitan que yo se los pase como aparte los textos, me lo dicen y les paso un pequeño correíto con los textos, porque bueno, ahora la reproducción queda aquí a disposición de ustedes por un tiempo para oír la clase, pero si quieren tenerla, bueno, ya me dicen. Y ya terminamos. Siamo finito. Buenísimo, muchas gracias. Ok, bueno, Lucía. Gracias, profe. Gracias, qué belleza todo. María Elena, gracias. Bueno, gracias. arrivederci. Gracias por esa clase. Arrivederci. Bueno, gracias por esa clase. Gracias a ustedes por provocarme, por estimularme.
Gracias, Rafa. Excelente, como siempre. Chévere, chévere. Bueno, chévere. Cuídense mucho. Sigan haciendo sigan haciendo collage, experimentando, dejándose llevar. Y bueno, dejándose conducir por el que sabe, que son los maestros, no yo. ¿Ok? Bueno, un gran abrazo y hasta el próximo. Chao, hasta la próxima semana. Chao. Chao, chao. Angie, escríbeme un mensajito, que no tengo tu número. Dale. Chao, querida Narda. Chao, Rafa. Chao, chao. Chao. Querido. No sé si Angie me escuchó. Sí, ahí está. Angie, ¿me escuchas? Sí. Ok, Okay. me mandas Sí, te un escucho. mensajito. Ok, te escribí un Yo no mail. vi nada de Sí, lo que vale. decían en los chats. Qué bueno. Me gustan los vinos de esa bodega. Ay, qué maravilla. Bueno, esa es Marina, que es una gran bebedora. Bien, a ver qué otras cosas dijeron en el chat. Muy felices de que estén aquí. Que comience la danza. ¡Bravo! Bueno, ya terminamos esta segunda pieza. A practicar Lucía y Saba. A que bailes como la Pavlova. Para que bailes como la Pavlova. Ok. Chao. Abrazos. Chao, Chévere. Rafa. Chao, chicos. Chévere.